ahora me estoy acercando justamente acá al plasma porque vamos a hablar nuevamente con nuestra compañera Daisy Jiménez, que va a seguir mostrándonos todo lo que es este sueño fantástico de Disneylandia. Así que sin perder más tiempo, volvemos con Daisy. Silvia querida, seguimos disfrutando de este viaje maravilloso aquí en Disneylandia, disfrutando del inicio de la primavera acá con Alan. Y bueno, en este lugar hay mucha magia y hay mucha historia también, Alan. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos en uno de los trencitos que nos da la vuelta alrededor del parque y te va mostrando diferentes zonas naturales que ellos mantienen también porque cuidan mucho la naturaleza y dentro de la naturaleza van poniendo algunas cosas de magia, ¿verdad? Exacto. ¿Quién fue Walt Disney? The Walt Disney. The Walt Disney es la compañía, pero Walt fue el creador de todo esto, de toda la magia y fue el que pensó y al que le dijeron no, todo el tiempo no. Sí. Hasta que él no se dio por vencido y bueno, logró conseguir y hoy día a todas esas marcas y a todas esas personas que le dijeron que no, él hoy es la compañía es dueña de todas esas compañías que en su momento le dijeron que no. Exactamente, tanta riqueza y esto inicia acá definitivamente, Alan, y después va para Orlando porque todo el mundo piensa que allá arranca todo. Sí, así mismo es. La gente cree que el Disney de Orlando es el original y en realidad todo empezó aquí y luego se llevó Walt Disney, el único parque que pisó fue este y después conoció los proyectos de Disney World, sí, pero ya no logró llegar allá. Bueno, y todo el tiempo se va renovando, innovando y hay millones de turistas. Es tan lindo, tan tierno porque hay tantos niños, ¿verdad? Sí, vas a ver muchas personas todos los días, esto no se cierra, está abierto. ¿Es así? Todos los días hay esta cantidad de personas, inclusive ahora no hay tanta. Fascinante todo lo que estamos aprendiendo, conociendo y seguimos recorriendo, Alan. Asimismo, ahora estamos en una parte donde es bastante emblemático porque se suelen hacer los shows dentro de este lago, que en realidad es un lago real, es un riachuelo que pasa dentro del parque. Genial, bueno, mientras seguimos tomando nuestro rico tereré, me encanta, sí, porque aquí tenemos que caminar mucho, hay que venir con champión, tranquilos, relajados. Y bueno, les cuento que este destino turístico definitivamente lo pueden tener visitando de Viaje Turismo, que tiene que ser tu agencia a donde te lleve a Disneylandia y todo lo podés conseguir en lo que respecta a precios. Entonces, ¿querés venir a Disneylandia? Anda a De Viaje Turismo y salí de viaje con nosotros que estamos disfrutando de esta temporada primaveral. Y venite seguro, qué mejor que venirte seguro con Asiscar, que te protege, que tenés todos los beneficios. Asiscar que también a nosotros nos acompañó durante todos estos días aquí en nuestra estadía de Los Ángeles, California. Bueno, así seguimos disfrutando aquí con Alan, Silvia, y en un ratito vamos a volver desde otro punto, sí, atractivo aquí desde Disneylandia. Nosotros aquí disfrutando de esta temporada primaveral y dando el cierre, sí, el cierre porque ya nos estamos yendo, está terminando esta linda semana aquí en Los Ángeles. Volvemos en un ratito, ¿sí? Claro que sí, Daisy, en breve seguimos contigo porque no nos podés dejar así sin mostrarnos mucho más de lo que es ese fantástico mundo.